Muy buenas noches, señoras y señores. Una nueva edición de nuestro programa Haciendo Historias. Primero, un agradecimiento a toda la gente que se comunica, a Juan Carlos Ocampo de Resistencia, Nidia Costa, Marcelino Obregón, el doctor Gabriel Marder, doctor en Ciencias Veterinarias, entre algunos de los muchos que nos mandan saludos, felicitaciones y, por supuesto, concursar por los libros de Moglia Ediciones que todos los meses sorteamos. Un agradecimiento especial a Leo Moglia, a Diario Litoral, que publica nuestros avisos. Vamos a estar haciendo un sorteo en estos días de libros que a veces son de nuestros compañeros, de mis compañeros mejor dicho, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeano, el doctor Dardo Ramírez Bracci, y muchas veces son libros de la editorial de Moglia que edita autores correntinos, importante para conocer un poco más de nuestra poesía, de nuestra música, de nuestra historia. La verdad que un trabajo el que hace Moglia Ediciones, así que le mandamos un agradecimiento y un saludo a Leo, que es el que dirige todo esto, y que apoya a nuestro programa. Arrancamos hoy con un tema interesantísimo, tema que estudiamos en el manual de historia del colegio, de la escuela primaria, del colegio secundario, las invasiones inglesas. Vamos a hablar de este tema apasionante. Arrancamos con el doctor Dardo Ramírez Bracci, pero primero los saludo. Quito, el doctor Enrique Eduardo Galeana, ¿cómo estás? Bien, y vos, Rafael, buenas noches. ¿Todo en orden? Todo en orden. Perfecto. Y el doctor Dardo Ramírez Bracci. Dardo, ¿cómo estamos? Hola, Rafael, buenas noches. Bueno, arrancamos, Dardo, con las invasiones inglesas. Si hay acontecimiento emblemático en los antecedentes de la formación de lo que va a ser el Estado argentino, uno de ellos son las invasiones inglesas. Por el simbolismo, por la importancia, por el impacto y sus consecuencias políticas que generaron. Pero las invasiones inglesas al Río de la Plata, de eso estamos hablando, aquella que sufrió Buenos Aires en 1806 y 1807, tienen huellas profundas, pero también tienen antecedentes importantes que explicarán por qué ocurrieron y por qué ha pasado lo que pasó. Porque ahí también está la importancia en estas conversaciones que hacemos para tratar de describir o por lo menos encontrar, de responder a la pregunta del por qué pasaron las cosas. No es que los ingleses un día decidieron, se levantaron y dijeron, a ver, ¿dónde podemos ir a ocupar qué ciudad del planeta? Y vamos a Buenos Aires. No. Inglaterra y la Europa occidental estaban pasando por momentos particulares en lo político, y aún más después de la Revolución Francesa en 1789, en todo el proceso que esto generó, cambiará el mapa político europeo, y a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, una fortísima alianza francesa-española en contra de Inglaterra se va a fortalecer. Se va a fortalecer y va a venir increciendo desde a principios del siglo XVIII, después de la paz de Utrecht, después de la guerra de sucesión española, en donde triunfante Inglaterra en aquella lucha y en la paz del Tratado de Utrecht, Inglaterra va a lograr algunos permisos para poder comercializar dentro de lo que ha sido el férreo monopolio español en América. Y entre los permisos logrados estaba el del permiso del tráfico negrero, la posibilidad de que España le autorizó a Gran Bretaña poder vender esclavos en algunos puntos y en algún momento del año. Esto generó todo un gran interés y comenzó a ser la brecha por la cual Gran Bretaña comenzó a inmiscuirse en el comercio, en la economía y en el tráfico de la producción hispanoamericana. Todo esto va a ir formando y creciéndose a lo largo del siglo XVIII. Mientras tanto, a fines del siglo XVIII va a producirse una cuestión en la cual a Gran Bretaña la va a tener como protagonista,
que va a ser la revolución industrial. A fines del siglo XVIII, como decíamos, la invención de la máquina a vapor, pero no solamente la invención de la máquina a vapor, que no solamente significaba el invento por sí mismo, sino el invento con la aplicabilidad y ensamblar ese invento a la capacidad productiva industrial. Eso lo hace Gran Bretaña. La producción industrial a través de la máquina a vapor. Los talleres de Manchester, las producciones en serie, la revolución industrial de la gran producción. Esto lo hace en un momento muy particular del mundo occidental, va a ser fines del siglo XVIII. Con los cambios económicos, con los cambios políticos, Inglaterra va a ver fuertemente, se va a ver fuertemente la necesidad de incorporar esa sobreproducción a nuevos mercados. Y esos mercados estaban vedados por los monopolios de los países que tenían restringido el comercio libre. No estoy dando juicio de valor si realmente el monopolio o el comercio libre era lo conveniente o lo provechoso en aquellas circunstancias. Simplemente que estas dicotomías en el manejo de la economía hacían un conflicto de ambas partes para imponer sus intereses. En este ámbito, en esta descripción que estamos haciendo, se va a sumar los conflictos políticos. La figura napoleónica a fines del siglo XVIII, más precisamente a principios del siglo XIX, la figura de Napoleón con la conquista de territorios al norte de África, de gran parte de Europa, la hegemonía de la fuerza napoleónica y su imperio, y esa alianza que Francia va a lograr con España. Desde luego, esa alianza entre España y Francia a enfrentarse con Inglaterra no solamente va a ser un enfrentamiento político, sino también económico. Ya Inglaterra, desde tiempo atrás, había desplazado a España en el manejo y en el dominio de los mares. Pero no solamente por la máquina a vapor ya implementada en la industria, no solamente por la máquina a vapor ensamblada en los motores para que los barcos y los desplazamientos navieros tengan la energía del vapor, sino también porque Inglaterra logrará rápidamente con el sino con la invención del cronómetro, lograr la precisión de la demarcación de la longitud. Eso era determinante, que ninguna potencia europea lo podía controlar y lo podía determinar con precisión. Se determinaba la longitud por mediciones astronómicas, por cálculos matemáticos, por distancia de recorrido de los buques que han salido de acuerdo al tiempo que han salido del último puerto y el horario que tuvo el último puerto, hasta que se pudo medir, se pudo encapsular el tiempo, se pudo medir la hora sin que el reloj pueda tener variaciones. Porque la latitud se medía de acuerdo a la distancia del último puerto y la hora de ese puerto y de acuerdo al recorrido, pero para saber eso había que saber con precisión el tiempo transcurrido. Y el reloj o los relojes del momento no eran precisos. Entonces había que encapsular el tiempo en un reloj preciso, y eso lo hacen los ingleses. Controlan la longitud más la precisión de la latitud que se conocía, que era la medición hasta el Ecuador. Entonces, conociendo con precisión la latitud y la longitud, podían ubicar sus barcos en cualquier lugar, en cualquier espacio, después de cualquier tormenta, de cualquier catástrofe o después de cualquier puerto que han arribado. Esto fue un avance tecnológico por parte de Inglaterra que comienza a desplazar fuertemente a el dominio español de los mares. Con este desplazamiento, no solamente del manejo de la longitud, sino también por la impronta de la revolución industrial y por el dominio que el mar le va a dar a Inglaterra, va a comenzar a conquistar nuevos espacios y nuevos puertos. En esta alianza entre Francia y España, que enfrentarán a principios del siglo XIX a Inglaterra, en 1850
1805 va a haber un punto de inflexión en ese conflicto, en esa guerra, que va a ser la batalla de Trafalgar. En la batalla de Trafalgar, los ingleses le hundirán la mitad de la flota francesa y española. Esto generará un dominio casi definitivo del Atlántico por parte de Gran Bretaña. Ya Francia sin buques y España con muy pocos. España tenía que garantizar el monopolio y el control comercial con todas las Indias, con muy pocos barcos. Y ahí entra Gran Bretaña con la maquinaria naviera de controlar el Atlántico Norte y, consecuentemente, el Atlántico Sur. Con sus colonias al sur del África, Sudáfrica ya formaba parte de los dominios ingleses, y el Río de la Plata quedaba tan solo al cruce del Atlántico. En este marco de enfrentamiento de Inglaterra con la alianza francesa-española, se va a producir la ocupación, tanto la primera invasión inglesa a Buenos Aires y la segunda, 1806, 1807. Hemos citado la batalla de Trafalgar, 1805. Estamos viendo hechos concatenados, la destrucción de la tropa de la flota francesa y española, e inmediatamente después la hegemonía del poderío naval inglés. Esta cuestión va a traer, dicho este panorama y explicado por qué los ingleses van a venir acá en busca de nuevos mercados, en generar herida y mellar el imperio español, porque era eso, ocupar Buenos Aires era mellar el imperio español, generar daño a la economía española, cortar con el manejo del monopolio. Sí. Entonces estamos viendo que las causales de estas invasiones estaban perfectamente diagramadas. Invasiones que también, y ocupaciones que se van a dar en otros espacios y lugares del mundo. En el mismo momento, la misma época. En el mismo periodo, que va a ser fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ahora bien, ¿qué impacto tuvo las invasiones inglesas para la historia argentina? Determinante. Determinante por la cuestión del simbolismo de la independencia. El pueblo del Río de la Plata no tenía otra salida que la autodefensa. Todavía no había llegado la revolución de 1810. Desde luego que no. Se estaba gestando, digamos. Todavía no se pensaba en eso, pero fueron elementos que fueron armando y gestando para aquello. A ver, digamos, las invasiones inglesas van a ser como una pequeña semilla que germinará y dará fuerza y fortaleza al pueblo este del Río de la Plata para poder definir y decidir su futuro. Aún más, imaginémonos un territorio importante, un virreinato, una capital de virreinato como era Buenos Aires, ocupada por el Imperio Británico, en donde la monarquía de la cual dependía ese virreinato no podía hacer absolutamente nada. ¿Y por qué España no vino a ayudar al pueblo del Río de la Plata? Porque no podía. No tenía una canoa para cruzar el Atlántico. No tenía la flota. Lo que tenía lo hacía para protección de defensa, en aquel momento en donde la guerra contra Inglaterra era fortísima. Entonces, el abandono fue su única política, no tenía otra. Y en el abandono español, que no creo que haya sido su intención, es que no lo podía hacer de otra manera. Y ahí reacciona y surgen los resortes naturales de autoexistencia de un pueblo de defender. Hasta el mismo Belgrano dijo: prefiero los amos conocidos antes que los amos por conocer, a raíz de las invasiones inglesas. Uno prefería ya lo conocido y seguir con el statu quo antes de incorporar un dominio que realmente era desconocido y estaba lejano de la costumbre local. En este marco se van a producir las dos invasiones inglesas. La primera en 1806 y la segunda en 1807. La primera conocida como la reconquista de Buenos Aires. La segunda como la defensa de Buenos Aires, porque son situaciones totalmente distintas.
Si bien hay una prosecución de un año con otro con estas dos invasiones, pero la reacción y cómo el pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban preparados era diferente. La primera invasión fue una invasión en donde los ingleses tomaron Buenos Aires, tomaron Montevideo, primero, tomaron Buenos Aires, tomaron espacios territoriales, plantaron su bandera, saquearon, robaron el tesoro, generaron destrozos y tomaron posesión del espacio como colonia. Más de 45, 46 días los ingleses tomaron parte de Buenos Aires, tomaron posesión de Buenos Aires, la capital virreinal. Pero mientras tanto transcurría ese tiempo, las provincias y los hombres que estaban comprometidos con el sistema español comienzan a organizarse, y ahí va a surgir la figura inconmensurable de don Santiago de Liniers, que va a preparar la reconquista de Buenos Aires. Por eso hablamos en la primera invasión de la reconquista, porque se va a reconquistar lo que los ingleses tomaron por la fuerza. Y para eso va a estar el auxilio de las provincias, va a estar el auxilio de todas las clases sociales, por el compromiso de unificación que significaba defender lo que era de uno en contra de una potencia extranjera. Ahí va a tener el rol fundamental la provincia de Corrientes, también porque sus propios aportes, tanto en la primera invasión, que ya vamos a hablar de las diversas invasiones, en la primera invasión inglesa, la que consideramos como la reconquista de Buenos Aires, participan los batallones correntinos que fueron convocados por las autoridades para que, y fueron más de 250, 300 correntinos que se alistaron y fueron a Montevideo. Construyeron todo un grupo de batallones que no eran los cazadores correntinos, sino eran batallones que venían de la provincia de Corrientes para defender Montevideo. Sí. Y tuvieron su rol importante. Luego, al otro año, en 1807, sí, en la defensa de Buenos Aires, por eso se habla de defensa, porque los rioplatenses estuvimos ya preparados para defender la ocupación del invasor inglés. Y ahí sí se van a formar el cuerpo de cazadores correntinos con los correntinos residentes en Buenos Aires, que eran más de 60, 70 casi. Formaron un batallón, se adhirieron a los batallones ya confirmados y tuvieron su protagonismo determinante, que más adelante seguramente podemos hacer referencia. ¿Cómo no? Doctor Quito Galeano. El bloqueo continental que hace Francia y España, porque es la primera vez que, diríamos, Francia le impone conductas a España, porque a pesar de la unión borbónica de las monarquías y a pesar de la ruptura de lo borbónico con la entrada de Napoleón Bonaparte, que ya se había hecho fuerte en Europa en 1805 con la batalla de Austerlitz, más la rendición de Rusia en Tilsit, hace que Napoleón sea el dueño de Europa. Inglaterra no podía meter productos en el continente europeo. Se había cerrado totalmente las fronteras y no podían comerciar, salvo Portugal. Pero en Portugal, que va a ser tomada por las tropas francesas, por Murat y otros generales como Dupont, aliados con los españoles, a través del Tratado de Fontainebleau, en 1807, eso cierra el producto, digamos, del bloqueo. Pero ese bloqueo es, como bien se dijo, es consecuencia de Trafalgar. Trafalgar es la fue determinante. Digamos. Fue determinante. Fue, digamos, la ineptitud de los marinos españoles y franceses, la poca visión de proteger su flota y juntarla, tenerla toda junta, lo que permitió a los ingleses una acción rápida y prácticamente determinante. Con el avance industrial inglés, el ataque de fuego, el poderío de fuego de los ingleses había mejorado ostensiblemente. No solamente eso, sino la tecnología de las cartas marinas. Los ingleses habían descubierto
las cartas marinas españolas y francesas, porque no todos los países tenían la misma carta marina, se navegaba de diferentes maneras. Inglaterra manejaba con el meridiano de Londres, se manejaba con el meridiano de Londres, entonces sus cartas marinas estaban hechas con el meridiano de Londres, que no era lo mismo que el meridiano de Cádiz o el meridiano de Madrid o el meridiano de Sevilla, lo mismo que el meridiano de París para los franceses. Como bien dijo Dardo, los ingleses logran manejar el tiempo. Pérez Reverte, en una novela, La Carta Esférica, explica perfectamente esto. El problema del reloj en el buque era que se balanceaba. Y como el balance le hacía perder la exactitud de la medición del tiempo. Entonces en el meridiano ellos no podían medir el tiempo. ¿Qué hicieron? Una caja y colgaron el reloj como se cuelgan las camas de los buques, que nosotros le llamamos hamaca paraguaya. Esa es una hamaca que viene de siglos, que se usó en todos los buques antes de Cristo inclusive, en que dormían los marineros. Esa hamaca era antiquísima. Bueno, siguiendo el ejemplo de la hamaca, el barco se mueve, pero la hamaca sigue en el mismo lugar. El reloj se sostenía. Y ese descubrimiento le permitió utilizar las cartas marinas españolas y francesas y ubicar a la flota francesa española, que no estaba preparada para la batalla. La sorprenden, la destruyen. Entonces había que llegar a las colonias americanas, que quedaron totalmente desprovistas, aisladas y huérfanos de protección. No solo le causa un problema militar a la metrópoli, sino que le causa un problema económico tremendo, porque toda la plata que venía de Potosí y la riqueza que antiguamente salía por el puerto de Lima, salía por el puerto de Buenos Aires, y habían enviado a Buenos Aires un gran tesoro que Carls Bereford, jefe de los invasores, entra en Buenos Aires, toma Buenos Aires, Sobremonte, virrey, huye hacia Córdoba con el tesoro, los ingleses lo alcanzan, le sacan el tesoro y lo largan a Sobremonte, no hay problema. Ya se llevaron el tesoro. Y mandan inmediatamente el tesoro a Inglaterra. Es decir, que el tesoro no es que queda acá. No queda acá. El tesoro se va como muestra de lo que había en América. Inmensas riquezas se llevaron de Buenos Aires. No descarto que durante la ocupación de Buenos Aires, con escasa defensa, muy poca, sin ningún tipo de ayuda, no podían recibir ayuda de ninguna parte, de Montevideo no podían recibir, estaban los ingleses, de otra parte no podían recibir, sino de sus propias tierras. Y es cómo van a confluir hacia la capital los batallones, los hombres, mujeres, etcétera, que vienen hacia la capital a defender el reino. Pero un elemento fundamental en la primera invasión inglesa y la recuperación posterior de Buenos Aires por don Santiago Liniers y Bremen, que va a ser el único que va a tener un título nobiliario otorgado por el rey, conde de Buenos Aires, justamente por la defensa y recuperación de Buenos Aires. Un elemento fundamental que incide en esa valentía que muestran lo español, el coraje de lo español, es lo religioso, que no se suele tomar en cuenta. Pero los impíos protestantes se atreven a entrar en una católica Buenos Aires. Eso es determinante. Claro. Vamos a poner el punto claro. Señores, entraron los herejes, entraron los heterodoxos, son los diablos. Eso hacía más fuerte la convicción de por supuesto, una convicción no solamente del fidelismo real, porque el pueblo de Buenos Aires destituye a Sobremonte. Sobremonte es un cobarde, salió a disparar, no se quedó a defender lo que tenía que defender, fuera. Así nace el virrey Santiago Liniers y Bremens.
que va a ser conde de Buenos Aires, pero va a ser virrey a medias, porque tenía el mandato militar solamente, pero no tenía los otros poderes que quedan en mando de la Real Audiencia de Buenos Aires, que queda como audiencia virreinal gobernante con Liniers, porque Liniers netamente era afrancesado. Aquí que en esa defensa de Buenos Aires se va gestando lenta y parsimoniosamente. Se van organizando los criollos, Martín de Pueyrredón, Belgrano, Castelli, Saavedra, se forman los cuerpos de milicias americanos, los patricios, los regimientos Estrella, los pardos y morenos, los regimientos originarios, los correntinos, etcétera, etcétera. Y esto hace que vaya el caldero hirviendo de tal manera que se vaya preparando un ataque contra los 1000 y pico de invasores. No cabe tampoco duda respecto a que los ingleses abusaron de su invasión. Hubieron saqueos, robos en casas particulares y comercios, violaciones de la población, porque todo eso, a ver, para atemperar y para pintarnos la historia rosa, los ingleses y los españoles no cuentan la realidad. La realidad fue una invasión con violencia y saqueo, inclusive muertes, asesinatos, como corresponde. La recuperación por parte del pueblo de Buenos Aires, del Virreinato del Río de la Plata, porque no es el pueblo de Buenos Aires, el Virreinato del Río de la Plata, de la expulsión de los ingleses, la prisión de Belfort, su prisión en Luján, y después con la ayuda de Rodríguez Peña y otros, el escape del jefe inglés, hace que en Buenos Aires nazca un criterio de autosuficiencia, un criterio de independencia, más aún cuando la corona no hizo absolutamente nada para defenderle. ¿Por qué razón? Porque los portugueses, la familia real estaba instalada en San Salvador de Bahía, y de San Salvador de Bahía se traslada al Río de Janeiro. Sí, señor. Y del Río de Janeiro estaba Carlota Joaquina, la hija de Carlos IV, hermanita de don Fernando VII, un rey gran traidor. No lo digo yo, lo dicen los españoles, gran traidor, los grandes traidores a España. Un libro que tiene muchas ediciones en España aparece don Fernando VII como gran traidor a España. Cuando los franceses, después vamos a venir a eso, los ingleses acá se ven vencidos, se ven derrotados, el pueblo entero participa de la derrota de estas tropas, son internados en Córdoba, muchos ingleses se quedan en Buenos Aires, algunos recibieron un palazo en la cabeza, y las anécdotas que se cuentan, más allá de la historia, lo metían en la casa de alguna familia donde había muchas hijas solteras que no conseguían marido, y ahí nomás lo casaban y se terminó. El inglés quedaba adoptado en la familia. Ocurrió con muchos, Sí. Otros lograron escaparse del servicio militar obligatorio. Muchos ingleses no querían volver. Claro. Sencillamente. Porque ¿Era nativo o por opción? sí, Entonces, sí. opción, me quedo. Cuentan una familia de una heroína de Buenos Aires que cuando pasó un inglés bastante pintón, Sí, apuesto. ligó un palazo adentro y después otro adentro, Sí. y bueno, los dos quedaron ahí de marido, un montón de inglesitos, Mirá vos. y se catolizaron, por supuesto, evangelizados porque quisieron, ¿no? Sí. Aún a la Haciendo sazón. verdad lo Así del que, refrán. Sí. así Buenos Aires comienza a recibir el concepto de autonomía y de independencia. Ahí nace, en esa recuperación, en esa resurrección del virreinato del Río de la Plata, el que va a ser tildado después insurrecta Buenos Aires. Nos vamos a un corte, venimos en la segunda parte
de este apasionante tema de las invasiones inglesas. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Segunda parte de este programa de las invasiones inglesas. La primera invasión inglesa, 1806, llamada la Reconquista de Buenos Aires, como bien dijo el doctor Dardo Ramírez Bracci, y 1807, la defensa de Buenos Aires, segundo intento de los ingleses por tomar no solo Buenos Aires, sino tomar lo que era en ese momento el virreinato del Río de la Plata. Estaba gestándose en la mente de los protagonistas la revolución que finalmente se da en 1810. Seguimos con el doctor Dardo Ramírez Bracci y finalizamos con el doctor Quito Galeana. El impulso que generó en el Río de la Plata la expulsión de los ingleses servirá para gestar una nueva idea. De unidad. Va a ser de unidad y también de autodeterminación. Veremos que a raíz de las invasiones inglesas, los resortes de control de la institucionalización del derecho indiano por sí mismo actuarán. Ya hemos visto de que la destitución del propio virrey y la designación de otro, el propio Santiago de Liniers, que se va a transformar por su accionar y por su participación y conducta en contra de los ingleses en el hombre de mayor prestigio, de haber puesto, además de que Liniers era un hombre de un liderazgo muy particular, a tal extremo de que su figura va a ser aclamada por el Cabildo Abierto, por el cual lo designan virrey. Pero en este marco de construcción de nuevas ideas, de donde el mundo occidental estaba en un cambio permanente, no va a demorar mucho el tiempo para generar también en la América hispánica los cambios que se aceleraban. Y se van a acelerar mucho más con la crisis napoleónica y cuando hemos ya observado y analizado en otras oportunidades la crisis de legalidad y legitimidad de la corona española, en la cual va a tener directa repercusión en Hispanoamérica. Pero la decisión de la clase dirigente, de aquellos hombres involucrados en querer construir algo diferente, comienza a transformar el Río de la Plata a partir de 1808-1809. Surgirán hombres de referencia, el propio Santiago de Liniers, Martín de Pueyrredón, Álzaga, que eran hombres que mostraron en los momentos de crisis, en los momentos en donde realmente se necesitaba la coordinación y la unidad para la construcción de la expulsión de los ingleses, y ahí surgieron estos liderazgos. Pero estos liderazgos pudieron ser solamente proyectados con la acción mancomunada del pueblo. Toda la población. Y por primera vez creo, interpretación subjetiva mía, de que en las invasiones inglesas por primera vez los estamentos sociales, las diversas
categorías de influencias políticas en el Río de la Plata tuvieron como un objetivo común, como una política de Estado, un mismo final: la expulsión de los ingleses. Desde los propios aborígenes que propusieron al Cabildo de Buenos Aires, los ejércitos, los propios indios pampas que propusieron al Cabildo de Luján y al Cabildo de Buenos Aires la adhesión y el poder expulsar a los hombres de rojo, como le decían los indios, y esto consta en las actas capitulares del Cabildo de Luján y el Cabildo de Buenos Aires. Los indios no hablaban de ingleses, decían los hombres de rojo. ¿Por qué? Porque la indumentaria del uniforme inglés era rojo y querían los indios expulsar a los hombres de rojo. La alianza española indígena para la expulsión con los indios, la alianza de los propios esclavos con sus amos para expulsar a los indios, la alianza de los provincianos con los porteños para expulsar a los ingleses, toda esta mancomunada acción de clases, de diferencias, de sectores, se dejó de lado solamente para expulsar a los ingleses. Entonces la cuestión era profundísima, iba más allá de los intereses personales. Claro. Y esto es lo que el trampolín que va a generar la transformación, que a los 2 o 3 años posteriores es como que la experiencia de las invasiones viene a abonar esa necesidad de construir algo distinto y abandonar el antiguo régimen. Sobre todo por el abandono, doctor, que ya España hacía del virreinato, más la cobardía del virrey, que en la primera hostilidad se fugó, digamos, hace que el pueblo tome la defensa de lo que creía, de lo que era suyo. Desde luego, yo no sé, también entramos en el ámbito de la subjetividad del rol de Sobremonte. Sí, algunos son muy crueles, muy fuertes con Sobremonte, tildándolo de cobarde. Otros no, otros dicen que estaba bien que se preserve. Era la preservación de la autoridad, la preservación del tesoro, él iba y provisoriamente estableció a Córdoba como capital virreinal. Él lo decide como capital virreinal. Mientras tanto, los ingleses estuvieron ocupando Buenos Aires. Y en ese interín, digamos, no sale el proyecto como él lo deseaba, porque el objetivo de Sobremonte, y esto lo cuenta perfectamente Castelo, que va a tratar de reconstruir la defensa y poder recuperar Buenos Aires desde Córdoba. Desde luego, nada de eso salió y se pudo concretar. Las interpretaciones son diversas, son distintas, todas son respetables. En este marco, en donde... porque ¿qué había que preservar? También el poder político. Había que preservar la máxima figura política del virreinato, que era el virrey. No podía caer en manos de los propios ingleses. Ni el virrey, ni el poder político, ni el tesoro. También hablemos de las simpatías inglesas en el Río de la Plata. Pues también, así como la masa de ese pueblo rioplatense de querer oponerse al invasor, también podemos observar aquellos quienes simpatizaron medianamente con los ingleses. Siempre hay... Bedford, que estuvo preso en la cárcel de Luján y después lo iban a llevar a Córdoba, y en el camino de Luján a Córdoba se produce la fuga. ¿Y quién ayuda en la fuga? ¿Los ingleses? No, son los españoles, aquellos que simpatizaban con los ingleses. ¿Y quiénes fueron los cabecillas de la fuga de Bedford? Saturnino Rodríguez Peña y Manuel Padilla. ¿Quién es Manuel Padilla? El esposo de Juana Zurduy, aquella que tiene el monumento problemático. Que defendió el norte. Que defendió el norte. Su marido le abrió la puerta para que Bedford se vaya. Y la historia hay que contarla completa, no por la mitad. Bedford se escapa por Padilla. Entonces, en esta construcción, en donde el pueblo del Río de la Plata comienza a identificarse que puede ser algo, no sabe qué puede ser, pero algo distinto. Y estas invasiones inglesas, tanto la reconquista como la defensa de Buenos Aires, vienen a consolidar esa idea. Además, es apoteótica la defensa de Buenos Aires, tanto la reconquista como la defensa, la entrega
del pueblo, de la gente, desde las azoteas hasta en las calles, en las trincheras, como desde los conventos, desde los católicos, desde los ateos y de los masones, todos juntos para expulsar al inglés. Masones que usaban los túneles de la iglesia para salir detrás de los batallones ingleses y generar así las barricadas. Las mujeres con agua, y esto no es una cuestión del imaginario colectivo y de la construcción de la historia mística, sino agua caliente y aceite se lo tiraba, porque no había otras armas. Y cuando entraban en las casas con garrotes y palos, se lo mataban a los ingleses. Hay una obra magnífica que recomiendo, de Carlos Roberts, Las invasiones inglesas, y cuenta hace un registro maravilloso, y entre esas cuestiones habla de las memorias también y de los registros dejados por Pueyrredón. Fue tal la lucha en las calles de Buenos Aires, en la azotea, que en los desagües pluviales, en vez de caer agua, caía sangre. En los heridos de las azoteas que se desangraban, su sangre caía por las canaletas, por los desagües pluviales, y iban a las alcantarillas de Buenos Aires. Y esto lo cuenta Pueyrredón y lo repite Carlos Roberts, que son muestras del impacto y cómo fue esa lucha fragante, esa lucha feroz, atroz, por la ocupación, no solamente del espacio de uno, sino también por la expulsión de algo que era totalmente mezquino y foráneo. Hoy vi, doctor, que usted anotó la palabra túneles. Sí, señor. Túneles que, como dijo Dardo Ramírez Bracci, muchas veces era utilizado, digamos, por la propia iglesia. Están totalmente habilitados en Buenos Aires, se puede visitar en la Manzana de las Luces. Yo he tenido la oportunidad de entrar. Allí entraban los patriotas de las iglesias con un caballo, se iban los batallones y aparecían por detrás. Los ingleses no entendían qué pasaba. Los ingleses no sabían cómo cruzaron esos batallones y les salen de atrás. Y así sucesivamente los túneles fueron utilizados y después la historia los tapó y los negó. Como en Corrientes. Como en Corrientes. Niegan la existencia. Pero vamos a hablar en unos programas de los túneles de Corrientes también, porque acá existieron túneles. Y existen. Y existen. Bueno, esos túneles sirvieron para la defensa de Buenos Aires. Sí, nació una hermandad, llamémosle así, no igualdad de clases, sino que todos en conjunto, las clases, la estratificación social, luchó por recuperar la independencia de los casacas rocas por parte de los indios, de los ingleses por parte de los españoles, y eso hizo que naciera un espíritu de autonomía e independencia, de rebeldía, es decir, nosotros podemos solos. Autonomía quiere decir poder gobernarnos solos, dictar nuestras leyes y hasta elegir nuestro gobernante, como se eligió a Liniers. Pero también nace un vínculo con Inglaterra. Ese vínculo va a estar perfectamente relacionado, porque no muy distante está el Tratado de Fontainebleau, que en 1807 firma Napoleón con Carlos IV. Carlos IV pretende huir, como huyó la familia portuguesa, con 30.000 soldados y Godoy. Fernando VII lo traiciona, por eso es considerado en España como un gran traidor a España. Lo traiciona, se alía con los franceses, y ahí viene la farsa de Bayona, en que Fernando VII le devuelve el trono a Carlos IV, Carlos IV se lo regala, se lo cede a Napoleón. ¿Y quiénes van a ser los aliados de España en la lucha por la independencia, que nace en 1808, el 2 de mayo, con Velardes y Daoz en Madrid, y que van a ser fusilados, los famosos cuadros de Goya, que son claros y precisos, tremendos, ¿no? Sangrientos? Y van a ser los ingleses los aliados de los españoles. Por primera vez los ingleses entran a favor de los españoles en Cádiz, y gracias a la flota inglesa, Cádiz no cae en manos del francés, ni la isla de León, que fueron los últimos reductos de la independencia española, porque cayó Zaragoza, cayó Sevilla, cayó Granada, etcétera, etcétera. Pero todos quedaron en manos del francés. Solamente esos dos reductos
resisten. Y esos dos reductos van a dar origen a la Constitución de 1812, la Gaditana, la Pepa, que era el grito de independencia de los españoles. Con esa bandera se va a luchar contra el invasor francés, con esa bandera. Es decir, que están íntimamente relacionadas las invasiones inglesas al mando del general Whitelaw, y que Whitelaw, cuando ve a Buenos Aires iluminada, ahí vienen las luminarias del rey, cuando Whitelaw se va acercando para asaltar Buenos Aires, no se encuentra con una ciudad dormida, se encuentra con una ciudad totalmente iluminada, velas, aceite, fogatas. La ciudad le estaba esperando, con trincheras, con excavaciones, con muebles, con carros cruzando las calles. La ciudad estaba armada, la ciudad estaba con todos los regimientos que hemos citado, los Pardos y Moreno, la Estrella, patricios, granaderos, etc. Todos, granaderos quiere decir que tenían granadas, son granadas. Y esa gran resistencia heroica, que relatan muchos, especialmente la Biblioteca de Mayo, las memorias de la Biblioteca de Mayo, edición 1960 del Senado de la Nación Argentina. En esas memorias encontramos anécdotas tremendamente curiosas. Vuelve a repetirse la situación que he relatado un poco así medio con gracejo, de ingleses que avanzando por la calle de repente eran enlazados, metidos en la casa, algunos asesinados y otros hechos prisioneros y quedaron ya para ahí para servir como esclavos, así sencillamente esclavos, y después se casaron con la familia y se integraron a la sociedad. Otros que directamente huyeron, abandonaron el ejército inglés, porque no vamos a creer que todos los soldados ingleses eran voluntarios, no, era gleba. A ver, todo lo que tienen que formar el ejército de invasión era una expedición comercial también. Sin embargo, los ingleses dejaron una cantidad de ideas, transmitieron ideas, dejaron libros, folletos, es decir, dejaron sembrada también la semilla de la libertad y del límite al poder real, que es lo que va a fructificar en la Constitución de Cádiz, estableciendo, en palabras de un diputado americano, este diputado americano dice: nosotros no creemos que del cielo lluevan reyes, los reyes nacen en la tierra como todos nosotros, y a esos reyes hay que ponerle poder. No podemos aceptar el despotismo, ni podemos aceptar el abuso de los poderes. Tiene que haber división de los poderes, límites al poder, y tiene que haber respeto a la soberanía del pueblo, que la soberanía del pueblo no convierte a todos en ciudadanos, pero sí les convierte a todos en españoles. Por eso, con esa experiencia negativa, experiencia violenta, experiencia sangrienta, experiencia triste que vive Buenos Aires, recordando la reconquista del 12 de agosto de 1806 por parte de Liniers y Bremen, y la rendición de Hereford entregando su espada, que es el dibujito que nos muestran los textos escolares, también Whitelaw tiene que rendirse y la expedición fracasa, un gran fracaso de los ingleses que impacta en los españoles. Pero ya poco tiempo, 1808, los ingleses pasan de ser enemigos de la corona española en aliados de la corona española, y eso fomenta el nacimiento dentro de la propia Cádiz de uno de los más grandes generales que tiene América, y de grandes como Simón Bolívar, Carlos María de Lear, Chilaver y nuestro gigantesco José Francisco de San Martín y Matorras, ese hombre que estuvo en Cádiz defendiendo la independencia española, ese hombre que estuvo en Portugal al mando de Wellington, nada menos, Lord Wellington, ese hombre que se va a trasladar a América y que va a lograr la independencia de la Argentina, la independencia de Chile, que no se olviden los chilenos de esto, y la independencia del Perú,
que nunca se olvidan, pues los peruanos son agradecidos. Los chilenos tienen poca memoria histórica. Y también Belgrano, que es un hombre inteligente, salmantino, es decir, de Salamanca, como estudioso, sí, es un hombre que cierra el pasaje histórico en su revolución y va a participar activamente en las expediciones libertarias. Las invasiones inglesas fueron la simiente de la independencia argentina y de la Revolución de Mayo. Señoras y señores, un tema apasionante de las invasiones inglesas explicado y pudimos conocer un poco más, nos lleva, nos abre la puerta a otros temas, como por ejemplo los túneles que tenemos que tocar en este programa, y con testimonios de personas que han estado en los túneles, que se han criado en casas que tenían túneles, lo vamos a compartir con ustedes. Agradezco como siempre, Dardo, gracias, tu participación. Gracias. El doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, muchas gracias. Gracias, Rafael. Nosotros nos encontramos en 7 días en este mismo canal con un nuevo tema de Haciendo Historias. Muchas gracias. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy.